Seguimos en Desde la FIL y yo desde que vi el programa de la feria, hubo una entrevista que yo buscaba porque me emocionaba mucho conocer y hoy tengo el gran orgullo de conocer a Armando Fuentes Aguirre Catón, porque usted ha formado parte de muchos años de mi vida y es un honor conocerlo porque usted es parte fundamental de lo que ha sucedido, o sea, ha sido un cronista muy importante de este país. Qué amable, Álvaro, y quiero decirles a ustedes que Álvaro me recibió aquí con unas palabras tan generosas, tan amables y gentiles, que como le dije me hizo el día. Una bienvenida como esta a un lugar como este, vale la pena venir de tan lejos como yo vengo. De tal manera, Álvaro, que muchas gracias. Y creo que este libro es ideal para la gente que los conoce, que lo conoce usted de muchos años, y aún para los que no lo conocen, porque el título habla mucho. México en mí. Y quien no conoce, ¿cómo puede uno amar lo que uno no conoce? Y creo que este libro es un parteaguas para que la gente tenga esa vena de conocer ese país que es mucho más que el himno nacional y la selección nacional, que para muchos es un crisol de muchas culturas, de muchas razas, de muchas personalidades, de mucha historia. Y de muchas cocinas. A mí me entristece, Álvaro, conocer gente que ha estado en Singapur, en Dubái, en Alejandría, en San Petersburgo, desde luego en París y Londres, en Venecia, y que no conoce Oaxaca, que nunca ha estado en Mérida, que no sabe lo que es Veracruz, de tal manera que este libro tiende a suscitar el amor por México, porque muchas veces no vemos lo que tenemos cerca y al no verlo somos ciegos, no solo de los ojos, sino lo que es peor, somos ciegos también del corazón. En México laten muchos corazones y entre ellos debe latir también el nuestro, porque ese latido del corazón es expresión de amor por nuestro país. Cuando uno viaja por México, se da uno cuenta que somos muchos países bajo un mismo nombre. Michoacán mismo, va uno a diferentes ciudades y cada una tiene algo distinto a la anterior. Michoacán, y va uno a Oaxaca, y va uno... Es un crisol de mil historias, de mil ancestros, que cada uno tiene sus propias bases muy distintas. Los yaquis muy distintas a los olmecas, muy distintas a los... Cada parte de México es una historia tan rica, que es lo que en una narrativa maravillosa en este libro se va uno a dar cuenta de todo lo que muchos se han perdido y muchos confirmarán lo que ya han visitado a través de este libro. Qué bien dices, Álvaro, cuando señalas que México son muchos Méxicos, pero unidos en un común amor a la patria. El mismo amor por México que siento en Sonora o Sinaloa o Chihuahua o Baja California o Coahuila o Nuevo León o Tamaulipas. Ese mismo amor lo siento en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en Yucatán, en todas las partes de nuestro México. Siendo tan diferentes, somos muy iguales y todos cantamos con el mismo amor: México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y cuando uno viaja, uno confirma que somos amables. La mayoría de los mexicanos somos amables, somos generosos, y eso es lo que este libro deja muy en claro, que México es mucho más de lo que vemos en las noticias. Es ese México que nos gustó,
ese México que de niños disfrutamos y que tenemos que volver a tener, ese México que nos tiene de orgullo, nos llena de orgullo. Esa amabilidad y esa generosidad que señalas, la sentí con la bienvenida que me dices. Es muy cierto. Los mexicanos tenemos por principio de cuentas una especie de cortesía innata que derivamos de nuestros antepasados indígenas y un señorío, una gallardía que nos dieron nuestros antepasados españoles o europeos. Somos, en efecto, una mezcla de muchas razas. Por parte de nuestra madre patria, que así llamo yo todavía a España, pues llevamos sangre de godos, de romanos, de fenicios, de cartagineses, desde luego de árabes, y por parte de nuestros antepasados aborígenes, somos también hijos de un riquísimo mestizaje que los enemigos de nuestro pasado hispano se niegan a reconocer, pero que nosotros vemos no solo en nuestras facciones de mestizos, sino también en la riqueza de nuestra cultura, hecha por partes iguales de dos grandes culturas, la del México prehispánico y la de la España eterna. Entonces somos muy afortunados de pertenecer a esta patria que Ramón López Velarde en su bellísimo poema Suave Patria definió con dos palabras: impecable y diamantina. Impecable quiere decir que no tiene la culpa de lo que hacen sus malos hijos, porque por desgracia hay malos mexicanos, como hay mala gente en todos los países. Pero al decir que la patria es impecable, quiere decir que no la toca la maldad y la perversidad de esos malos. Y diamantina quiere decir que la patria tiene al mismo tiempo la luz que despide el diamante y su fortaleza, su fuerza interior. Esa unión de tantas razas, de tanta cultura, además de la amabilidad, nos dio algo que ha cautivado a todos los que han conocido México. Hablo de la gastronomía, esa riqueza en la que no hay gente que no venga a México, que no salga enamorada de la gastronomía de nuestro país, y es producto justamente de esa fusión de tanta historia mundial que en México vino a dar para enriquecernos y ser ejemplo mundial. Yo procuré, Álvaro, aprender pronto a comer bien, porque supe que la gula sería el último pecado de la carne que podría cometer. Entonces soy lo que se llama un comilón. Diosito, en su infinita bondad, me regaló lo que antes se llamaba panza de músico. Eso quiere decir un estómago capaz de digerir aún los peores comistrajos. Y entonces en mis andares, en mis ires y venires, en mi larguísima peregrinación por México, he disfrutado esa cocina maravillosa que es parte de la cultura universal y parte del patrimonio del mundo. La cocina mexicana está reconocida como la más rica, no solo rica en el sabor, sino rica también en la abundancia. Volvemos a decir lo mismo, que cada rincón de México tiene su propia cocina, sus propios paladares, su propio modo de aprovechar los bienes que la naturaleza cercana ofrece a cada estado para crear una cocina variada,
sabrosa, nutritiva también, y además suculenta. El que no cometa en México pecado de gula, no solo es que no sabe pecar, es que no sabe vivir. Y es un pecado que se perdona porque es inevitable. Hay pecados que son inevitables y en México no comer bien es un pecado no hacerlo. Creo que ahí tengo que entender que estar en México es disfrutar de su gastronomía en el mejor de los sentidos. Así es, efectivamente. Creo que este libro es algo que deben todo mundo comprar y leer porque esa narrativa maravillosa que usted va a empezar y a la segunda página no lo va a poder dejar. Estos son de esos libros que uno tiene que leer de corrido porque no se lo atrapan a uno. Está lleno de anécdotas divertidas, algunas también dramáticas y aún trágicas, porque de todo hay en la vida del Señor. Lo mismo hay alegrías que tristezas, gozos que amarguras, porque la vida está hecha de ambos materiales. Hay personas que cuando les sucede alguna desgracia, preguntan, ¿por qué a mí? Siendo que en verdad deberían preguntar, ¿y por qué a mí no? ¿Quién soy yo para no disfrutar los goces de los demás, pero también para no sufrir las tristezas que los demás padecen? Entonces, hay que aprender que venimos a este mundo a ser felices y a dar felicidad a los demás, a ser parte de su alegría, de su felicidad y no de su tristeza, de su infelicidad o de sus problemas. Tengo 85 años de edad, Álvaro, 85. No sé si bien vividos, pero sí sé que bien gozados. Había un escritor paisano mío, ilustrísimo, don Artemio de Valle Arispe, y alguien le preguntaba, indiscreto, don Artemio, ¿cuántos años tiene usted? Y él respondía, perdóneme que no se lo diga, no me gusta hablar de mis enemigos, porque para él los años eran enemigos. Para mí, en cambio, han sido muy amigos. Claro, he compartido con mi prójimo la parte de tristeza que me toca. Pero el balance final es de gratitud para esa vida que me ha permitido escribir un libro como este y tener un lector como Álvaro que ha apreciado lo que hay de riqueza en este libro. Esa riqueza no la puse yo, la puso la gente con la que he caminado. Qué difícil voltear al pasado y sentirse orgulloso. Desde luego, uno de los deberes profesionales de mi edad es recordar. Se ha dicho que recordar es vivir. Yo digo a veces que recordar es beber, porque con una copa y con un buen amigo enfrente, los recuerdos nacen espontáneos y se vuelve a ser niño o se vuelve a ser joven. Pero yo no extraño esas edades, porque esta en la que estoy viviendo es como una edad dorada, en que ya no existen las presiones que la juventud impone, las competencias, las envidias, los celos, los rencores y aún esa tristeza que se llama odio.
a estas alturas ya no conoce uno esos males que lastiman el corazón y empañan la transparencia del alma. Y a esta edad es como estar en una cumbre desde la cual se mira lo vivido. Aquí el arte consiste en perdonar lo malo que te han hecho y en pedir perdón por el mal que quizá tú causaste a otros. Pues así como han disfrutado esta entrevista, así van a disfrutar este libro. Este es un libro que invito, compren, regalen, porque a todos los que ustedes les compartan, se los van a agradecer, porque justamente es la generosidad de compartirnos muchos años de ese recorrido maravilloso por el país. Aquí están, pero no solo desde el punto de vista feliz, desde el punto de vista del todo, del México todo, del México que uno puede voltear y decir, bendito Dios que me mandó a nacer aquí, para los que son creyentes. Qué bellas palabras, Álvaro. De veras me han llegado, porque yo pienso que el mexicano que lea este libro se va a hacer más mexicano. Nuestro país ahora, en estos tiempos, está dolido y dolorido. Tiene muchos graves problemas, pero aquí encuentra uno que México siempre ha sido más grande que todos sus problemas, que esas que llamamos crisis han sido solo tropiezos efímeros y temporales, y de ellos se ha levantado nuestro país para hacer una casa mejor para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de ellos. Yo te agradezco la hospitalidad. Y ya lo saben, México en mí, Armando Fuentes Aguirre Catón, búsquenlo, lo van a disfrutar, así como disfrutamos esta entrevista, van a disfrutar el libro. Mil gracias por estar con nosotros en Desde la Film. Álvaro, estupenda entrevista que agradezco. Muy honrados. Y seguimos porque tenemos todavía muchas más entrevistas muy interesantes. Regresamos.